participar en la compra de los boletos de rifa del avión presidencial. Gracias. Gracias a todos en apoyar para equipos médicos y hospitales donde se atenderá de manera gratuita a la gente pobre, y felicidades a todos los que ganaron el premio. México unido saldremos adelante. ¡Viva la Cuarta Transformación! Diputado Ramiro Ruiz Flores, presidente de la mesa directiva del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional de la 15ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, presente. Honorable Asamblea, dictame con proyecto de decreto que presenta la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia relativo a la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se propone adicionar una fracción 11, artículo 274 del Código Penal para el Estado Libre Soberano de Baja California Sur, presentada por el diputado Héctor Manuel Ortega Pillado y Sandra Guadalupe Moreno Vázquez, integrante de la 15ª legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, el cual se emite con base en lo siguiente: antecedente y considerando. A la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa reseñada en el título, motivo por el cual los integrantes de la Comisión de Mérito procedimos su estudio y análisis, estudiando en detalle las consideraciones y fundamento que sirven de apoyo a la propuesta legislativa para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que nos confiere los artículos 53, 54, fracción primera y 55, fracción primera, 113 y 114 de la ley que rige la organización y funcionamiento interno del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, en consideración de lo siguiente. Antecedente. 1. En sesión pública ordinaria celebrada con fecha 11 de junio del 2019, correspondiente al segundo periodo de sesiones del primer año ejercicio constitucional de la 15ª legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, fue presentada la iniciativa reseñada en el epígrafe, la cual fue turnada en la misma fecha por la mesa directiva para su dictaminación a la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia para su estudio y dictamen. 2. De conformidad a lo establecido por el artículo 57, fracción segunda de la Constitución del Estado, 101, fracción segunda de la ley que rige la organización y funcionamiento interno del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, los diputados tienen facultad de presentar a consideración de esta Asamblea Popular iniciativa con proyecto de ley o de decreto, por lo que los iniciadores están legitimados para presentar la iniciativa en referencia. 3. Igualmente, es pertinente señalar que es competencia del Congreso del Estado de Baja California Sur legislar en lo relativo en la materia que nos ocupa de conformidad a lo establecido la fracción primera del artículo 64 de la Constitución Política del Estado y Libre Soberano de Baja California Sur. Por lo que, atendiendo a tal supuesto normativo, es también procedente el análisis y dictamen de la iniciativa de cuenta. 4. La Comisión de Dictamen, de conformidad con lo establecido en los artículos 53, 54, fracción primera y 55, fracción primera, 113 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, es competente para conocer y dictaminar sobre la iniciativa de referencia. 5. Las diputadas y diputados integrantes de la comisión procedimos a reunirnos para el estudio y valoración de la iniciativa, por lo que una vez culminando su análisis procedemos a emitir el presente dictamen. Considerando, primero, esta comisión de dictamen considera que por razón de método realizar el análisis de los argumentos expresados por los iniciadores en su iniciativa, por lo cual
se aborda en la presente parte considerativa. Primeramente expresan los iniciadores que el 31 de diciembre de 1974 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se realizan diversas modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre estas se encuentran modificaciones al artículo 5, particularmente en su párrafo primero, redacción que a la fecha sigue encontrándose vigente en nuestro marco constitucional, siendo el siguiente artículo. Quinto, alguna persona podrá impedir que se dedique a la profesión industrial, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vendarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero o por resolución gobernativa, dictada a los términos que marque la ley. Cuando se ofendan los derechos de la sociedad, nadie puede ser privado de producto de su trabajo, sino por resolución judicial. Expresando que fue tal la importancia de esta modificación constitucional que cuando se expidió el primer Código Penal para nuestro Estado por parte de los legisladores en aquella época y que fue publicado el 31 de diciembre de 1980 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, se contempló dentro del libro tercero denominado Delitos Oficiales, título primero, capítulo primero, artículo 322, en el tipo penal, delito de abuso de autoridad, en su fracción sexta, la hipótesis siguiente. Sexta, privar a un individuo del producto de su trabajo sin que medie la resolución judicial. No se considerará como delictosa la retención de parte de los salarios y el sueldo para el pago de cuotas sindicales. Indicando los inicialistas que como se aprecia entonces que dentro del Código Penal Estatal en aquella época se preveía una hipótesis acorde al primer párrafo del artículo 5 constitucional. Segundo, continuando con su exposición, la diputada y diputados iniciadores refieren que el 15 de enero de 1991 fue publicado en el Boletín Oficial del Estado número 1 el nuevo Código Penal para el Estado, el cual vino a abrogar al que se publicó en diciembre de 1980, manteniendo la hipótesis a la que me he referido en párrafos anteriores. Seguidamente, en marzo de 2005 se aprobó y publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado un nuevo Código Penal abrogando el de 1991, el cual los legisladores de ese tiempo desafortunadamente no consideraron la hipótesis que se venía planteando en la codificación penal anterior, puntualizando que en noviembre del 2014 se expidió un nuevo Código Penal abrogando el de 2005, siendo el que se encuentra vigente en nuestro Estado y tampoco contempla el supuesto protector al que me he venido refiriendo. De lo antes expresado, los iniciadores sostienen que pese a que han sido diversos los códigos en materia penal que en algún momento de la historia de nuestro Estado se ha encontrado vigente, el primer párrafo del artículo 5 de la Constitución General se ha mantenido vigente, es decir, no ha existido modificaciones por lo que se refiere el párrafo aludido, y que con el fin de fortalecer y garantizar los derechos de las y los trabajadores ante el abuso e injusticia de las autoridades, vengo a proponer se contemple dentro del Código Penal de nuestro Estado, como así se contempló por parte de los legisladores de aquella época, la hipótesis que establece nuestra Constitución Federal en su artículo 5 y se castigue con ello a aquella autoridad que de manera arbitraria y contraria a derecho prive al trabajador del producto de su trabajo. Tercero, finalmente los inicialistas señalan que no podemos permitir que ningún gobierno y ningún servidor público esté por encima de los derechos laborales. El sentido de la propuesta es con la pretensión franca de proteger a los trabajadores de las arbitrariedades e injusticia de estas.
Por último, advertimos que la presente iniciativa con proyecto de decreto no afecta de manera positiva o negativa el presupuesto de este ejercicio fiscal. Lo anterior para efecto de que se contemple dentro de la estimación del impacto presupuestario a que refiere el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, y que habrá de integrarse en el dictamen que deba emitir la comisión respectiva. Cuarto, esta comisión de estudio y dictamen, habiendo realizado el estudio y análisis de fondo de la propuesta legislativa en estudio, la considera en cuanto a su intención de tutela procedente, ya que es acorde a la garantía de protección establecida a la última parte del primer párrafo del artículo 5 de nuestra Carta Magna, que dispone que nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. Es preciso que las razones de su despenalización a nivel local son poco claras. A parecer, siguió una tendencia nacional el de tipificar la conducta. Sin embargo, existe un impedimento jurídico que prohíba su configuración típica. Ciertamente, en materia de expedición de normas penales, el principio de mínima intervención del derecho penal nos da la pauta para moderar la creación legislativa en materia penal, en el sentido de que como legisladores debemos, en el último de los casos, acudir a este para la prevención o solución de las problemáticas sociales. No obstante lo anterior, consideramos que el derecho penal también tiene una función preventiva y protectora de los bienes jurídicos que reviste una mayor importancia de tutela en la sociedad y que son baluartes para la sana convivencia social. En este caso, la protección al salario y en general a las normas del trabajo y prevención social se considera de suma de relevancia y objeto de una especial tutela, ya que el salario se constituye como un derecho inalienable de los trabajadores a virtud de la prestación de un trabajo físico o intelectual, que como se señaló, su privación injustificada se encuentra prohibida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que éste sirve precisamente para garantizar la subsistencia del ser humano y proveer de alimento y otros bienes a su familia. Precisamente, debido a esa connotación de la protección del salario, sin embargo, es que consideramos que su protección no debe solo contener como un hecho corrupción que pueda ser cometido por servidores públicos, sino que también debe sancionarse cuando sea cometido por particulares. Es por ello que desde el mismo espíritu legislativo y con apoyo en el artículo 114 de la ley que rige la organización y funcionamiento del interno del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, modificar el planteamiento realizado por el legislador inicialista y crear un tipo autónomo que sancione tanto al patrón de la iniciativa privada como al servidor público que pretenda privar de producto del salario a cualquier tipo de trabajador, extendiendo el dualidad afín la norma penal como protectora y preventiva. En este orden de ideas se propone en proyecto normativo la adición de un título 28º titulado Delitos contra el Trabajo y un capítulo único denominado de la violación de las leyes sobre protección al salario, así como los artículos 394 y 395 al Código Penal vigente en el Estado. Como se aprecia, el bien jurídico tutelado se identifica con la violación a las leyes sobre protección al salario y el tipo específicamente acorde a la norma constitucional. Establecer como acción típica el privar a un individuo del producto de su trabajo, sin que medie la resolución judicial, no distinguiendo como sujeto activo a un servidor público o particular, de tal suerte que la conducta puede ser cometida por cualquier persona que tenga la obligación de pagar o ministrar el salario. Sin embargo,
Si consideramos establecer con claridad una penalidad agravada cuando está cometida por un servidor público. En este contexto, conviene establecer como elemento distintivo de exclusión de la responsabilidad penal, que no se considerará como conducta típica la retención de parte de los salarios y sueldo para el pago de cuotas sindicales o cuando se trate de hacerse retenciones, descuentos o deducción establecida en las leyes o por obligaciones contraídas por los trabajadores. Quinto, finalmente es importante señalar que para efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera y de las entidades federativas y los municipios, mismo que establece en su párrafo segundo lo siguiente: todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno de la legislatura local deberá incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto. Esta comisión de estudio y dictamen, una vez analiza la iniciativa en materia de presente dictamen, estima que de ser aprobado no tendría un impacto presupuestario al alzar del presupuesto asignado para el Estado, ya que se trata de una disposición sustantiva de orden penal cuya emisión no afecta al presupuesto, puesto no impone una carga de erogación al Estado de recursos para su implementación. Por las razones anteriores expuestas y de conformidad con los artículos 113, 114 y demás relativos y aplicables de la ley que rige la organización y funcionamiento interno del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, quienes integramos la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia de esta 15ª legislatura al Congreso del Estado de Baja California Sur, nos permitimos someter a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto. Se adiciona un título 28º titulado Delitos contra el Trabajo y un capítulo único denominado de la violación a las leyes sobre protección al salario, y los artículos 394 y 395 al Código Penal para el Estado y Libre Soberano de Baja California Sur. Artículo único. Se adiciona un artículo 28º titulado Delitos contra el Trabajo y un capítulo único denominado de la violación a las leyes sobre protección al salario, y los artículos 394 y 395 al Código Penal para el Estado y Libre Soberano de Baja California Sur, para quedar como sigue. Título 28º, Delitos contra el Trabajo. Capítulo único de la violación a las leyes sobre la protección al salario. Artículo 394. Privación injustificada del producto del trabajo. Se impondrá de 1 a 3 años de prisión y multa de 500 a 3,000 días a quien prive a un trabajador del producto de su trabajo, sin que medie resolución judicial. Cuando la conducta sea cometida por un servidor público, se impondrá una pena de 2 a 5 años de prisión y multa de 1,000 a 4,000 días. Artículo 395. Exclusión de delitos. Para efecto del artículo anterior, no se considerará como conducta típica la retención justificada de los salarios y sueldo para el pago de cuotas sindicales o cuando se trate de retenciones, descuento o deducciones establecidas en las leyes o por obligaciones contraídas por los trabajadores. Transitorio. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur. Segundo, se deroga todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Dado en la Sala de Comisiones José María Morelos y Pavón del Poder Legislativo de Baja California Sur, 17 de septiembre de 2020. Atentamente, Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia. Diputada María Petra Juárez Maceda, presidenta. Diputada Sandra Guadalupe Moreno Vázquez, secretaria. Diputado Homero González Medrano, secretario. Es cuanto. Gracias. Queda de primera lectura el presente dictamen.
10º punto, clausura. Se declaran formalmente clausurados los trabajos de esta sesión pública ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio